Perfecto. Entonces, vamos a hablar, como dijimos, de patologías de glándulas salivales, ¿verdad? Ok, Danelia era que Disnelia era que faltaba. Muy bien. Vamos a hablar de patologías de glándulas salivales. Muy bien. Dijimos que tenemos glándulas salivales mayores y glándulas salivales menores. Las glándulas salivales mayores, ¿cuáles son? ¿Cuáles son? Las glándulas salivales mayores. La Parótida y submaxilar. Exactamente. Y las menores después son las otras, sublinguales, labiales, palatina, qué sé yo, toda esa glándula menor. Entonces, como ustedes saben, muy bien, las glándulas salivales, ¿cuál es la función principal de ellas? Función principal de la glándula salival. La secreción de la saliva. Exactamente. ¿Y la saliva para qué sirve? Para humedecer los alimentos, para que sea más fácil de tragar. La saliva contiene enzimas también que ayudan a la digestión y van descomponiendo los alimentos y forman lo que se llama el bolo alimenticio, que es cuando se traga la comida y ya interviene la difusión. Muy bien. Entonces las glándulas salivales pueden funcionar bien, pero pueden infectarse o pueden obstruirse por algún cálculo, algo que se forma en el camino, o pueden infectarse. Entonces, el mal funcionamiento de las glándulas salivales, por consiguiente, va a producir disminución en la producción de saliva, va a producir resequedad y va a producir y generará necesariamente caries dentales cuando hay menos producción de saliva. ¿Qué condición externa puede producir disminución en la producción de saliva o hiposialia o serostomía? ¿Qué condición externa puede producir que la vemos con alguna frecuencia? Ciertos medicamentos. Exactamente, algunos medicamentos. También la radioterapia, que esto es mucho más extremo porque puede producir ya serotomía. Generalmente la radioterapia, cuando se aplica, puede producir serotomía. Algunos medicamentos psiquiátricos, algunos medicamentos para la presión. Es decir, hay una serie de cosas que es bueno saber lo que puede producir serotomía. Muy bien. Las glándulas salivales cuando se obstruyen pueden generar dolor cuando se forman cálculos. Cálculo por aumento de la concentración de sales de calcio puede obstruirse y se forma generalmente ¿cómo se llama la producción de cálculos salivales? ¿Cómo se llama eso? ¿Qué nombre tiene? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llaman los cálculos salivales? Cialolitiasis o cialolitos. Lito se refiere a piedra y cialo saliva. Cialolitiasis. Se lo voy a escribir en el chat. Cialolitiasis. Cálculo salivar. Muy bien. Como dijimos, la más importante, hay muchas glándulas salivales menores. Se llama serostomía a la disminución, serostomía o hiposialia. ¿Y cómo se llama la producción de saliva en gran cantidad? ¿Cómo se llama eso? Cialorrea. Exactamente. Cialorrea, exactamente, muy bien. Hay algunos trastornos que algunas enfermedades sistémicas que producen disminución, que producen serostomía. Una de ellas, por ejemplo, lo que se llama el síndrome de Sjögren. Ustedes no han oído hablar de eso, el síndrome de Sjögren. Se lo voy a escribir para que lo busquen, síndrome de Sjögren. De Sjögren. Es una enfermedad autoinmune que produce serostomía, perdón, serotomía, ponerse a los ceros.
anatomía. Ahí está puesto. Síndrome de Sjögren. Otra condición, como ustedes dijeron muy bien ahorita, puede ser algunos fármacos antidepresivos, antialérgicos, antipsicóticos, algunos para tratamiento de Parkinson, algunos diuréticos, la metanfetamina o la quimioterapia también por radiación de quimio o radioterapia para el tratamiento de cáncer. La sequedad de la boca puede ser permanente dependiendo de la dosis, si es muy alta, o a veces puede ser temporal, puede ser que se recupere. Como yo lo mencioné, existen salivas artificiales. Vamos a ver, entonces, dice así, la patología de glándulas salivales. Vamos a recordar la anatomía quirúrgica que la vimos ahorita, que son estas, las glándulas salivales mayores, las glándulas sublinguales, y esta vierten la saliva a través del conducto de Wharton. La rándula la vimos ahorita, seguimos aquí, las glándulas sublinguales, la composición de la saliva, la amilasa, la muramidasa, la lisosima, la lactoferrina, alteraciones en la secreción. Ya te dijimos ahorita, cuando hipocialia o serotomía, cuando la cantidad de la producción de saliva es menor de 524 horas, y cialorrea o tialismo, en algunos casos lo contrario. Generalmente yo veía, por ejemplo, cuando hay fractura de mandíbula, casi siempre en los primeros días se produce, parece que por alguna estimulación nerviosa se produce cialorrea. Usted ve el paciente que la boca se le llenaba de saliva, había mucha cialorrea, después se normalizaba, pero los primeros días, cuando hay un trauma, había mucha cialorrea. Aquí tenemos cialolitiasis, como ustedes ven. Este es un estudio, se llamaba cialografía, que es el estudio de las glándulas salivales. Se inyectaba un medio de contraste por el conducto de Wharton o por el conducto de Tenor, dependiendo de la glándula que nos interesaba ver, un medio de contraste que a veces era iodado y nos permitía visualizar la presencia de cualquier cálculo. Actualmente ya esos procedimientos no se usan porque son muy dolorosos, es decir, inyectarle un medio de contraste por el conducto de Wharton o por el conducto de Tenor resulta muy molestoso, porque hay que hacerlo a presión y vencer el flujo retrógrado. Entonces ya eso, con la sonografía se consigue los mismos resultados y es menos agresivo, menos invasivo. Cialoadenosis, esto es importante, fíjense este nombre, cialoadenosis. Es una lesión crónica que afecta a muchas glándulas salivales. Por ejemplo, cialoadenosis. Yo llegué a ver en algunos casos pacientes con VIH que tenían cialoadenosis de ambas glándulas parótidas. Se le hinchaban y se veían así, que parecía como un león. La parótida se inflamaba. O sea, algunas enfermedades malignas también producen cialoadenosis o como dice aquí el nombre muy bien, hiperplasia linforeticular. Una lesión crónica que afecta a varias glándulas salivales, a múltiples glándulas salivales. También importante, déjame ver los cálculos salivales cuando bloquean el conducto, la infección. Noelis Ramírez está entrando ahora. Noelisa, bien. Por ejemplo, hay una infección que nosotros, que es se la menciono porque ya casi no se ve, pero aparece de cuando en cuando, que es una parotiditis bilateral con lo que se llama paperas, que es una infección viral que generalmente ya casi no se presenta porque ya la mayoría de las personas se han vacunado. La persona con una inflamación de la papera, eso se veía antes. La parotiditis, el síndrome de Sjögren, la diabetes, a veces en algunos casos la sarcoidosis puede producir, como dijimos ahorita, cialodenosis. También podríamos mencionar boca seca en el síndrome de Sjögren, que eso es importante que ustedes lo tengan pendiente. ¿Qué más? Bueno, los cálculos salivales se extirpan. A veces puede ser que la glándula submaxilar con mayor frecuencia presente cálculo y haya que hacer una cialodenectomía. Yo recuerdo que así hice varias extirpaciones de glándulas submaxilares con cálculo. Es muy interesante el procedimiento y se liga el conducto de Wharton para que no, cuando se corta, cuando se secciona, se liga el conducto de Wharton
para que no vaya a haber un flujo retrógrado. En ese caso de cirugía hay que tener un poquito de cuidado con el nervio lingual y con la arteria lingual para no lesionarla. La arterita facial, perdón, y el nervio lingual. Vamos a ver ahora estas condiciones que se presentan también, y el odontólogo debe estar en capacidad por lo menos de reconocerlas, de identificarlas, aunque no las vaya a tratar, porque el dolor facial es muy complicado. A veces puede ser por una sinusitis, a veces puede ser por una muela, a veces puede ser por trastorno neurológico. Es decir, es importante que el odontólogo aprenda a diferenciar lo que son las patologías nerviosas orofaciales. Vamos a ver, tenemos aquí lo que son lo que se llaman las neuralgias esenciales, que entre estas se encuentra la neuralgia del trigémino. ¿Ustedes recuerdan el trigémino? ¿Qué lugar ocupa en el orden de los nervios craneales? El primer lugar, segundo lugar, tercer lugar, cuarto lugar, sexto lugar, noveno lugar. ¿Qué El lugar? quinto. Quinto. Ahora di muy bien. Ahora dime el orden, los nervios craneales en orden. Ah, no, ahí no. Ahí no. Tábico maxilar superior, olfatorio óptico, motor ocular común, patético, trigémino, motor ocular externo, facial, auditivo, glosofaríngeo, neumogástrico, espinal e hipogloso mayor. El trigémino ocupa el quinto y el facial, ¿qué lugar? El 7. El séptimo. Bueno, está bien, ya con eso ya no vamos a pretender más de ahí. Como ustedes ven, eso es el ganglio de Gasser. Tiene 3 ramas. ¿Cuáles son las 3 ramas del trigémino? Valga la redundancia. Oftálmico, maxilar superior y mandibular o maxilar inferior. Esas son las 3 ramas del trigémino. Muy bien. Esta condición, la neuralgia esencial del trigémino, se caracteriza sobre todo mayormente por como lo que llaman ahí paroxismo doloroso. ¿Ustedes saben lo que es un dolor paroxístico? ¿Qué quiere decir ese término paroxismo? No saben lo que quiere decir eso. Paroxismo es un dolor extremo, un dolor, como dice ahí, breve, menos de 2 minutos, lancinante, quiere decir como que te clava, que te llega hasta lo más profundo y espontáneo. Eso es una de las características más relevantes del trigémino, de la neuralgia del trigémino. Dolor paroxístico muy breve, menos de 2 minutos, lancinante y espontáneo. Tiene lo que se llama una zona gatillo. ¿Usted sabe lo que es un gatillo? ¿El gatillo qué es? ¿Quién me dice lo que es un gatillo? En un arma de fuego. ¿Qué es gatillo? Es de donde se tira para que salga la bala. Donde se aprieta. Donde se aprieta el dispositivo del arma de fuego, donde se aprieta y dispara. Entonces, así mismo se le llama una zona gatillo. Al punto, hay un punto, por ejemplo, en la cara, el paciente, a veces generalmente el paciente no se puede tocar ahí, a veces dejan hasta de lavarse la cara, de afeitarse, de bañarse, porque tiene una zona gatillo, cuando se le estimula, le dispara el dolor. Entonces eso es algo relevante, muy importante en la neuralgia esencial del trigémino. Como dice ahí, es más frecuente en la segunda y tercera rama, es decir, es más frecuente en el maxilar superior y en el maxilar inferior que en la rama oftálmica. Eso es importante, la neuralgia esencial del trigémino. Odontalgia atípica. Esta es una condición infrecuente, pero puede estar, como dice aquí, asociada. ¿Quién me lee lo que dice ahí? Odontalgia atípica. Alguna de estas condiciones puede estar asociada a profundas y estrechas fisuras dentales, no, fisuras naturales de algunos dientes que pueden afectar a tejido dentario sensible, ya sea dentina o pulpa, y duelen durante algún tiempo y pueden fracturarse posteriormente. Exactamente. Eso es una condición muy extraña. A veces ni siquiera en la radiografía se ve. No se ve en la radiografía. Puede ser que haya una fisura, una separación, una ranura, casi no se puede detectar ni con explorador ni con radiografía, porque está prácticamente invisible, por decirlo así.
pero produce ese tipo de dolor. Entonces hay que pensar, puede ser, como dice abajo al final, durante algún tiempo y puede fracturarse posteriormente. Quizás con algún esfuerzo mayor se puede terminar de romper. Muy bien. Entonces eso es. Ahora tenemos también lo que llama el síndrome, lo que se llama síndrome de boca seca. El síndrome de boca seca. ¿Qué dice ahí? ¿Quién me lee? También llamado como glosopirosis. Aparece con frecuencia en mujeres postmenopáusicas con un cuadro tensional o ansioso concomitante. O sea que aparece que vienen conjuntamente. ¿Por qué es importante pensar en ese síndrome de boca seca? ¿Por qué? Porque puede ser que a la consulta ya acuda una mujer postmenopáusica que tiene una sensación de boca ardiente, que la boca le está cogiendo fuego, que la boca está quemándose por todos los lados, le llaman glosipirosis, glosodinia, estomatodinia. Entonces, ¿por qué nosotros debemos estar enterados de eso? Si una persona en esas condiciones va al consultorio, nosotros la podemos tranquilizar, porque a veces las personas lo que más piensan o pudieran pensar que se trate de un cáncer, de una condición maligna, y entonces nosotros, claro, si estamos pendientes y sabemos que es una persona género femenino que ya pasó la menopausia, entonces nosotros haríamos un gran papel si le decimos a esa señora que no se preocupe, que eso no es cáncer, que se trata de una condición posiblemente de origen hormonal, ya que está asociada al climaterio, a los cambios hormonales que ocurren en la mujer. Y entonces, con simplemente decirle eso, ya nosotros le estamos cambiando la vida, le estamos cambiando el enfoque, le estamos tranquilizando, le estamos quitando lo que se llama esa oncofobia. La gente piensa en cáncer, y tú le dices que no es cáncer, ya con eso es un alivio. Entonces, hay que estar pendiente del síndrome de boca ardiente o de glosopirosis o de glosodinia. Claro, ese es un cuadro un poco exagerado, pero así se pone la lengua, se agrieta, se fisura porque le viene una serotomía grosera por los cambios hormonales y entonces la lengua prácticamente es cogiendo fuego que ella siente que está. Otro dolor también que puede aparecer y está asociado a una neuralgia post-herpes virus, herpes zóster. También puede dejar lesiones, la infección por herpes. Muchas veces el herpes se oculta y periódicamente aparece. Entonces también eso deja un dolor muy exquisito, un dolor lancinante, muy fuerte en la cara. También puede aparecer en los nervios intercostales, la gente le llama culebrilla, a ese tipo por el virus del herpes zóster, como le dice, un dolor punzante o quemante que puede aparecer después de que aparezcan las vesículas. Miren ahí, bueno, ese es la neuralgia intercostal, como ustedes ven, todas esas vesículas de herpes, eso es dolorosísimo. Es bueno entonces uno estar enterado también que el herpes zóster puede producir ese tipo de cosas. Disfunción temporomandibular, otro tormento también. ¿Qué dice ahí? ¿Quién me lee? Dolor dentro o delante de los oídos, irradiado a mandíbula, garganta, nuca, cuello y hombros. Ruidos, crujidos, saltos mandibulares, no poder abrir bien la boca, hipoacusia. ¿Qué quiere decir hipoacusia? ¿Qué quiere decir hipoacusia? Hipo, ¿qué quiere decir hipo? ¿A qué se refiere? ¿Aumento o disminución? Hipoacusia. Disminución. Es como acusia se refiere como Disminución a oído, de los ajá, sonidos. a la Exactamente, o sea, capacidad de escuchar. exactamente disminución de la audición, hipoacusia. Muy bien, exactamente. O sea, el paciente también tiene como una especie de duda. Eso ustedes lo verán con alguna frecuencia, con predominio más bien en mujeres posmenopáusicas, dolores alante del oído, un dolor ahí tremendo, crujido, salto, chasquido. Es decir, muchas veces el síndrome de la disfunción temporomandibular es muy difícil de manejar. Muchas veces puede estar asociado a maloclusión, a trauma oclusal, es multifactorial realmente.
a tensión, a veces asociado a tensión muscular, a crujido, a bruxismo. Es decir, hay, en algunos casos se puede aliviar. Algunos pacientes sufren de bruxismo. ¿Ustedes saben lo que es bruxismo? Sí, el apretamiento o rechinamiento de los dientes. Exactamente. En algunos casos puede estar asociado a bruxismo y se puede aliviar en ocasiones colocándole una placa mio-relajante, una placa que se coloca entre los dos maxilares para que duerme el paciente, porque muchos pacientes despiertan con una sensación de dolor en la región maseterina preauricular porque crujen mucho los dientes. Es decir, a veces el análisis es un poquito complejo. Yo recuerdo, esta es una anécdota que la viví y me puso a reflexionar. Se trataba de una paciente femenina, por supuesto, que tenía años tratándose por una neuralgia del trigémino. Oigan esto para que ustedes vean, una supuesta neuralgia del trigémino. Y le daban su Tegretol, le daban su medicamento y el neurólogo que la trataba en un momento ya sentía como que no, como que el medicamento no le estaba surtiendo ningún efecto. Y me llama y me la manda a consulta. Me dice, ve a ver si tú encuentras alguna causa de origen dentario que pudiera estar, porque yo no, ya el medicamento, el Tegretol, no le estaba haciendo mucho efecto. Bueno, para no cansarle el cuento, yo veo, le digo a la paciente le examino, le veo un tercer molar sin caries, más o menos en buenas condiciones clínicas, sin ninguna restauración, nada. Agarro un espejito y le doy un toquecito, pánquete al tercer molar. La paciente me dice, ese es el dolor. Vuelve y lo digo, ese es el dolor. Yo le dije, mira, sácate esa muela, porque la muela estaba, no tenía ningún problema, pero parece que tenía algún trauma que le estaba dando como de lado, le rebotaba de lado, tenía un trauma, le dije, sácate esa muela y tú verás cómo se te va a acabar esa neuralgia que te está atormentando. Efectivamente, se sacó su tercer molar, que no tenía caries ni nada, pero estaba, parece que recibiendo muchos golpes y santos remedios. Se acabó el Tegretol y se acabó la neuralgia del trigémino. Con esto le quiero decir que hay que pensar en muchas cosas. El dolor facial, dolor orofacial, a veces también puede estar ocasionado por sinusitis maxilar. Ustedes saben que muchas veces pacientes tienen sinusitis y se refleja como un dolor en los molares superiores. Y muchas muelas fueron sacadas en aras de una sinusitis no diagnosticada. A veces el odontólogo no pensaba que podía ser una sinusitis y veía la muela y le daba para afuera sin pensar. Por eso le digo, el dolor orofacial hay que analizarlo siempre bien. Uno no puede desesperarse y creerse que es simplemente dolor de muela o que no tiene que ver. Hay que analizarlo porque puede ser neurológico, puede ser una odontalgia típica, puede ser cualquier condición en especial. Por eso le digo, por eso los exhorto, atrévanse a mirar fuera de la boca y a pensar en otras condiciones. También actualmente está muy de moda también una enfermedad que ustedes han oído hablar, que quizás no la han estudiado mucho, es lo que se llama la fibromialgia. Ustedes han oído hablar de fibromialgia, ¿verdad? Sí. Eso es también otro problema de dolor generalizado. Hay muchos pacientes que todavía ni se sabe muy bien la fibromialgia que la origina, pero hay que pensar en ella también. Déjame ver. Es una condición médica caracterizada por un dolor así difuso, que también tiene cansancio, trastorno del sueño, le duele trastorno intestinal. Es decir, uno tiene que pensar en tantas cosas, atreverse, como yo le digo, señores, atrévanse a salirse de la boca, atrévanse a ver un poquito más allá de los labios, piensen en el paciente como algo integral, no simplemente vean caries e enfermedad periodontal. Esta es otra condición también que a veces desorienta a cualquiera y son lo que le llaman algias vasculares. ¿Qué ustedes piensan que puede ser eso? Algias vasculares. ¿Qué quiere decir? Analicen el término. Algia, ¿a qué se refiere? Algia, ¿qué quiere decir? Dolor, ¿verdad? Y vascular a vasos, ¿verdad? Entonces, mire, este es un dolor. Solamente yo he visto un caso que tuve, me lo refirieron, por una algia vascular. Como dice aquí, un dolor hemicranial. ¿Qué quiere decir hemicranial?
hemicraneal. Quiere decir la mitad del cráneo, o sea que no le duele la cara, no le duele el cráneo entero, sino medio cráneo. Orbitario o periorbitario, quiere decir que está por cercano a la órbita o alrededor de la órbita. Puede durar 2 o 3 horas. Esa condición que se llama ahí, ¿qué dice ahí? ¿Dónde está la flecha? ¿Qué dice ahí abajo? Donde yo estoy viendo esa flechita. ¿Qué dice ahí? Alguien que me la dice. Ahí. Arteritis de Horton, arteritis de la temporal, afecta más a los ancianos, aumento de la eritrosedimentación. Exactamente. Eso, yo tuve un caso de que me lo refirió un reumatólogo. Entonces, lo que hicimos fue que le sacamos un pedacito. ¿Dónde corre la arteria temporal superficial? ¿Por dónde corre? Es una de las ramas terminales de la carótida externa, que son la temporal superficial, la maxilar interna. La arteritis temporal, la arteria temporal corre delante de la región temporal, delante del oído, delante del trago de la oreja. Si ustedes se la palpan, ahí está la arteritis. Yo recuerdo que le hicimos, sacamos una pequeña biopsia, hicimos como cortar una salchichita. Se hizo la disección, se levantó el colgajo, se localizó la arteria temporal, se ligó los dos extremos y se cortó en el medio. Y se mandó a patología para examinar, y efectivamente tenía una arteritis temporal. Eso tiene presencia de linfocitos y otras características histológicas, y el doctor pudo confirmar que se trataba de una arteritis de Horton o arteritis de la arteria temporal superficial. Para que ustedes vean, como le digo, uno tiene que estar enterado de todo y pensar que el dolor orofacial no es simplemente por dientes ni por otras cosas, sino hay que tener un enfoque un poquito más amplio por qué puede ocurrir. Bien, entonces vamos a ver algunas patologías de los maxilares. Vamos a ver lo que son los tumores no malignos y los tumores malignos. ¿Qué es un tumor? ¿Alguien me puede decir lo que es un tumor? ¿Qué quiere decir el término tumor? ¿A qué se refiere? ¿Qué es un tumor? ¿Quién me dice? Una masa de tejido formada por células. Exacto, un tumor es una alteración de los tejidos que produce un aumento de volumen, es decir, un agrandamiento anormal en una parte del cuerpo, como que se hincha. Puede ser que esté asociado a una infección o que no esté asociado a una infección. Porque ustedes recuerdan los signos de Celsius, les dieron lo que son los signos de Celsius asociados a la infección. ¿Cuáles son los signos de Celsius? ¿A ustedes no le han dado eso? Cuando hay una infección. Los signos de Celsius se los voy a escribir en la página que estamos. Rubor, calor, tumor, y dolor. Esos son los signos de Celsius. Signos de Celsius. Los signos de Celsius son rubor, calor, tumor o dolor. ¿Qué quiere decir eso cuando hay una infección? ¿Qué es rubor? ¿Qué quiere decir rubor? Rubor, Sí, que tiene como un color rojo. exactamente. Rubor, calor, se pone caliente. Tumor, que es un aumento de volumen, y dolor. Esos son los signos de Celsius cuando hay infección. Rubor, calor, tumor, dolor. Muy bien, perfecto. Entonces, pero vamos a seguir. Entonces, un tumor, como dijimos ahorita, es una alteración de los tejidos que no propende a ningún fin útil, porque ningún tumor puede ser benigno, como dicen algunos patólogos, benigno. O sea, benigno es lo que tiene un fin útil, que beneficie a alguien. Entonces, un tumor benigno no tiene un fin útil. Yo por eso le pongo tumor no maligno. Bueno, entonces,
El tumor, rubor, calor, bien. Un tumor, déjame ver lo que es un tumor, como dijimos ahorita, aumento de volumen, agrandamiento anormal. Es un bulto prácticamente, un número de una agrupación de células de diverso origen, una neoformación. Vamos a decir que los tumores pueden crecer por dos tipos de condiciones, por hiperplasia o por hipertrofia. Ustedes saben la diferencia entre cuando un tumor crece por hiperplasia o cuando crece por hipertrofia. ¿Qué quiere decir eso? Porque los tumores pueden crecer por cualquiera de esos dos tipos, por hiperplasia o por hipertrofia. ¿Qué quiere decir hiperplasia? Aumento en la cantidad de células. Exacto, aumento es exactamente. Hiperplasia, crecimiento por aumento de la cantidad de células, e hipertrofia, crecimiento por aumento en el tamaño de las células. Entonces, ahí vuelvo otra vez a decirle una pequeña regla. Hipertrofia tiene T, entonces yo lo asocio a tamaño. Cuando es por hipertrofia, crece aumento en el tamaño de la célula. Cuando es por hiperplasia, es por aumento en la cantidad. Muy bien, te felicito, muy bien. Entonces seguimos. Vamos a ver la patología de los maxilares, el osteoma, toro lingual, toro palatino, exostosis. Bien. Como ustedes ven, un osteoma es un tumor. Ahí lo ven en la cara lingual de la mandíbula. Miren ese aumento de volumen. A veces hay osteoma. Yo he visto osteoma, he operado osteoma en la región frontal que sale como un cuerno aquí. Es decir, se pueden aparecer en cualquier región. Este es un osteoma mandibular. Esto es una hiperplasia condilar. Eso es muy raro. Un aumento de volumen en el cóndilo. Yo recuerdo que operé un caso de eso, solamente una hiperplasia condilar. El paciente presentó asimetría, comenzó a crecer el cóndilo mandibular, aumento de volumen y el paciente se le fue desviando la mordida porque el cóndilo crecía y presentó asimetría. Recuerdo ese caso hace muchos años. Yo lo operé en el Hospital Central cuando yo estaba allá, Hospital de la Fuerza Armada. Un paciente, una hiperplasia bastante grande de aumento de volumen del cóndilo mandibular.